Hola a todo el mundo. En la sesión de esta semana yo era ofrecido a facilitar una mesa redonda. Bueno, mesa hexagonal, la hemos bautizado. Eh, Básicamente quería un poco hablar sobre arquitectura hexagonal, lo que ya entendemos y lo que damos por ello en ella. Y a partir de esas bases, pues comentar un poco la estructura de carpetas en nuestros proyectos, qué estructura seguimos ahora mismo, otros enfoques, discutir un poco sobre el tema, hablar pros, contras y ver a qué punto llegamos. ¿Por qué se llama arquitectura hexagonal? Idealmente tiene este nombre porque lo que intenta de plasmar mediante dicha imagen es que todo lo que está contenido dentro del hexágono es nuestros modelos de dominio, ¿vale? El dominio de la aplicación, los actores que entran en juego y todos los laterales de dicho hexágono son herramientas o servicios con los que se comunica hacia afuera, ¿vale? La idea es que cada uno de estos laterales puede ser reemplazado por cada una de las tecnologías que vayamos a utilizar y puede recibir distintos nombres dependiendo de los paradigmas en concreto. Esta capa externa acaba generando una capa que denominamos infraestructura, que es todo aquello que va hacia el exterior. Si queremos profundizar más, tenemos distintos modelos como son, perfecto. Tenemos en la capa de infraestructura, podemos tener puertos y adaptadores, que es la forma de entrada y salida de datos, como pueden ser por aquí el Mail Adapter, el Entity Manager, ¿vale? Cada uno de ellos va a tener un puerto, que es la definición de la interfaz que tiene que cumplir, y el adaptador, que es la implementación de esa interfaz en una clase, lo cual permite que, en este caso, que vemos, pues, REST Client, esa será la interfaz, pero pueden haber implementaciones que no sean vía HTTP, sino por otro servicio, ¿vale? ¿Cómo accede la capa de infraestructura a la capa de dominio? Pues en muchos casos se genera una capa intermedia denominada aplicación, donde se generan los casos de uso que van a utilizar dichos usuarios y que por tanto van a consumir las entidades, eventos y demás definiciones que tengamos dentro de nuestro dominio. De la misma forma, nuestro dominio tendrá que depender de cosas externas, como es una base de datos, que al final estará en la capa de infraestructura, y nuestro dominio se comunicará con esas entidades mediante repositorios y servicios. Vale, y solo como aclaración, ¿se puede comunicar en todas las direcciones, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro? Yes. Correcto. Lo que no debería ser es, o sea, nosotros hacemos una comunicación de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, pero las capas externas pueden conocer de las internas, pero las internas no deben conocer de las externas. Perfecto. Eso que queda así un poco ambiguo se puede mantener en otro hilo aparte, si queréis, porque al final la forma de abstraer al dominio de qué es lo de fuera es a través de que la aplicación le diga qué tipo de repositorio tiene implementado. De esa forma el dominio simplemente trabaja con su definición de repositorio, pero no sabe qué tipo de repositorio se ha implementado en la capa de infraestructura. Perfecto. Bueno, Planchadísimo. thank you. Yep. Bueno, y nada, la idea era un poco no meternos a debatir sobre la arquitectura hexagonal, donde pones qué y todo este tinglado, sino, bueno, con la introducción de Adri, un poco ver cómo nos organizamos en los proyectos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces lo que encontramos es que se trabaja con una, o sea, con esto mismo que explicó Adri, este hexágono, se lleva lo que es a las carpetas y se divide entre, por ejemplo, application, domain, infrastructure, etc. Y en en cada carpetita de esta, pues se va metiendo como todo o a saco o se organiza después dentro de otra manera y demás. Entonces, una de las primeras cosas que yo lo que quería hacer más que nada es tener la opinión de ustedes. Entonces, una de las primeras cosas que quería preguntar es si han trabajado con este tipo de arquitectura
si les ha supuesto en algún momento problemas no, sino discusiones con el equipo de dónde pongo qué, o normalmente pues todos lo tienen súper claro y trabajan con esto perfectamente. A mí me pasa un poco como dices, en función del equipo me lo he visto organizado de una forma u otra. Lo que sí me gustó fue una que estuvieron planteando en su momento Dani y Carlos Sosa, que era más llevado a DDD, ¿sabes? Definiendo, por ejemplo, los servicios como si fueran acciones. Y entonces quedaba todo muy como en el lenguaje del cliente. No sé, me gustó bastante esa forma de verlo. Pero no sé qué opinan los demás. Yo creo que también eso tiene que ver con la implementación, con qué lenguajes utilices y demás. Pero como dice Sam, aplicando DDD a hexagonal, lo que más cambia es el utilizar acciones y llamar a estas acciones en los casos de uso. Eso es lo que más utilizo yo, por lo menos. Pero pues claro, porque yo utilizo Kotlin y las corrutinas de Kotlin casan muy bien con el tema este de casos de uso asíncronos, llamando acciones. Por ejemplo, tengo un punto de vista un poco más escéptico en este sentido, o sea, soy partidario de aplicar una arquitectura, pero creo que de entrada no puedes casarte con ninguna, quiero decir. O sea, si el proyecto ya está definido, damos por supuesto que ya va a haber una arquitectura definida y te vas a tener que ceñir a ella o escalarla. Pero si empiezas un proyecto de cero, generalmente no sabes cuáles van a ser las limitaciones ni cómo puede crecer. Entonces, en esos casos a mí me suele convenir más partir de una arquitectura muy básica donde no empieza a reflejar explícitamente todas las entidades que entran en juego dentro de esa arquitectura. Pues me puedo quedar, por ejemplo, solo con la capa de infraestructura y de dominio, emitir la aplicación. Y en función de las necesidades y de cómo vaya creciendo la aplicación, la demanda que haya, los tiempos, irla escalando y ampliando. Por ejemplo, no comentar nada de ports and adapters, sino dejarlo como, o sea, aplicarlo de buena manera, pero dejarlo como algo miso en función de cómo vaya creciendo y a ir siendo más específico y más técnico en esa parte. ¿Y alguna vez han tenido problemas con esto en los equipos o no? De discusiones, de esto va aquí, no, esto es infraestructura, no, porque esto no sé qué, no, venga, ¿qué tal? No te diría que diario, pero una a la semana al menos siempre, sí. Preparas una pull request, una merge request o lo que sea, y este fichero yo no lo pondría aquí porque no encaja bien con lo que tenemos definido en esta parte del proyecto, lo movería a este otro directorio. No, pero es que esto no tiene sentido moverlo porque esta parte del dominio no es lo mismo que esta otra, entonces ¿qué sentido tiene moverlo ahí aunque ahí esté todo? Tenemos que ponerlo por ejemplo, me pasó esta semana con una función que generaba un error tipo que se usaba en varios sitios. Y todos los errores los teníamos metidos en una carpeta de errores como parte del dominio. Pero ese concreto no entraba dentro de ese dominio, era como parte de otro dominio. Y el equipo me decía como, muévelo a esta carpeta que entonces están todos los errores. Y yo, sí, pero están los errores relacionados con infraestructura, no los errores relacionados con lo que fuera, otra cosa. Entonces fue una discusión un poco de, ¿tiene sentido o no? Sobre qué vamos. Al final acabamos creando un nuevo fichero de errores porque no tenía sentido en esa parte del dominio. Pero sí, toda la semana suele caer alguna discusión de eso. Pero si ya hablamos de dominios diferentes, ¿no empezaría a tasar más microservicios o algo por el estilo? Sí, igual usé más la palabra dominio. Me refería como ámbito del proyecto, porque no era lo mismo la parte de... Teníamos eso, la parte de infraestructura, y luego teníamos Sí. como otra infraestructura aparte porque guardaba otro tipo de datos, y eran como dos puertos diferentes. Entonces teníamos como algo genérico, pero que realmente no valía. Fue un caso muy extraño, la verdad. Entiendo. Vale. Pues no sé si quieren añadir algo más a esto, si no pregunto la siguiente cuestión. Generalmente,
por aportar algo más, los problemas que he tenido cuando lo planteo en los equipos suele ser el desconocimiento, o sea, que muchas veces llegan y es como, ¿esto qué demonios es? Entonces, a partir de cero, a contar la batalla de, mira, léete este libro, aunque yo te hago un resumen, vamos a intentar ver esto, ¿sabes? Las primeras semanas barra meses son los más conflictivos hasta que ya se alinea todo, ¿no? Ya el equipo tiene claro y puede avanzar con ello bien. Pero al principio, la primera vez que lo ves, explota el mundo. ¿Y nunca te ha llegado nadie que te ha dicho, no, yo es que llevo toda la vida esto haciendo de esta manera, no me lo cambies? Sí. Eso es otro clásico. Ese es el clásico. Vale. Clásico. Comparto un segundo un poco porque no sé lo que más o menos conoce cada uno y tal. Entonces, básicamente yo me estoy basando en esto de aquí, que es lo que suele verse mucho, para dividir la organización de las carpetas en función de estas tres cosas, ¿no? De aplicación, como contaba antes Adri, domain y infrastructure. Entonces, lo siguiente sería, justamente va un poco por ahí, por lo que estaba comentando Adri, de que al principio te explota la cabeza y demás. Entonces, en los proyectos, eso, básicamente es eso, que si les es fácil o intuitivo, y aquí me gustaría que hablaran a lo mejor más los que hayan trabajado un poco menos con esto, los que lo han empezado a tocar hace poco y demás, ¿qué les parece? Que si ese tipo de organización les parece intuitiva, fácil de buscar ciertas cosas, mucho coñazo, demasiada curva de aprendizaje. Hombre, la curva de aprendizaje es durilla un poco al principio. A mí sí me ayuda un montón a encontrar las cosas, pero cuando ya la tienes un poco más integrada que al principio. Porque la capa de aplicación siempre se queda como muy... A mí como novato siempre me costó un montón tener esa capa, entender esa capa, qué es lo que hace como tal. Etérea. Pues sí, es una buena palabra. Pero sí, infraestructura y dominio, sí, clarísimo. Pero aplicación siempre te queda como muy... Cuando tengo que encontrar cosas ahí, no... Pero eso. Pero ahí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Rubén, ¿sabes? Que siempre la capa de aplicación cuesta un poquillo más. Yo intento verlo como que al final los casos, lo que voy a tener ahí son los casos de uso y intento verlo un poco así. Pero si bien es verdad que es la más, para mí la más complicada de pillar al principio. Claro, es que a veces te puedes casar con este paradigma de tener tres subdirectorios y a veces hay implementaciones que solo necesitan dominio e infraestructura. Por ejemplo, ¿cómo meterían ustedes la parte de aplicación en un proyecto CRUD? CRUD simplemente es una parte de infraestructura que son los controladores que llaman a una acción y ya está. Para mí eso no tendría casos de uso, por ejemplo. O sea, no sé cómo gestionarías ustedes. Eso sería un caso sobre ingeniería, ¿no? Ahí Claro, exactamente. Con un model view presenter vas que chutas. Si no Exactamente. vas a tener una lógica muy intensa. La evolución natural de la arquitectura, o sea, se partió de... A ver, sí que es cierto que hoy en día mal llamamos a todo arquitectura hexagonal, no realmente tampoco lo es, o sea, la arquitectura hexagonal parte de lo que comentamos antes y ha ido evolucionando a lo que se llama, en español suena súper mal, pero es la arquitectura cebolla, ¿vale? Que es la arquitectura esta por capas y generalmente ya se quedan solo con domain y infrastructure. Entonces la capa de aplicación va siendo difuminada y desapareciendo y después hay otra, de la cual no puedo comentar porque no tengo suficiente conocimiento, que es la que denominan Clean Architecture, pero no sé muy bien cómo va. Sí que sigue la misma lógica de, oye, vamos a ir partiendo en capas y delegando funcionalidad con los mismos principios, pero no te define de forma tan explícita qué capas son las que hay, sino lo deja un poco más abierto a... Sí, lo que comenta Adri está chulo, la de Clean Architecture te hace diferencia entre esto es una regla de negocio, pero enteramente
nuestra, por nuestra lógica interna de empresa. Entonces esa la meterías dentro de la parte de dominio. Pero en la parte de aplicación dejarías las reglas de negocio inherentes al funcionamiento de la propia aplicación, ¿sabes? Es un poco ese rollo, ahí hacen esa diferencia. Cuesta un poco verlo, bueno, es un matiz, pero está bastante chulo. Por ejemplo, algo que tenga que ver con temas de, no sé, login y cosas por el estilo, no entraría dentro de una regla de negocio, ¿no? Si tienes casuísticas muy específicas con respecto a ese tema, porque es algo intrínseco de la aplicación. Pero ya cuando tienes que verte con temas de, no sé, esta factura la gestionamos de esta manera, pues eso sí va dentro de las reglas de negocio de la propia empresa. Entonces estaría más dentro de la parte de dominio. Es un poco ese rollo, creo. O al menos así como lo he entendido yo en lo poquito que he visto la parte del Clean Architect. Pues miren, yo si quieren les comento un poco. Nosotros, NASA, también ha estado en algunas reuniones y tal, y se ha enterado un poco de este rollo de la arquitectura hexagonal. Los hemos intentado implementar en web positiva. Entonces, la complicación entre comillas, o, ¿sabes? La barrera que hemos tenido es que al estar implementada web allá en React, que quieres que no, React es como un poco un framework que te lleva mucho a meterlo todo en el mismo sitio, ¿no? Todo el view, toda la lógica de negocio, todo lo intentas meter en el mismo sitio. Pues un poco tomar una aplicación ya hecha en React y un poco descomponerla, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando intentas implementar esta arquitectura en una aplicación que ya está hecha, ¿no? Que ya tiene definidas muchas cosas, pues estás descomponiendo, ¿no? Estás descomponiendo en parte la aplicación. Quieres que no, al ser React en concreto, pues yo creo que eso ha sido un poco lioso, porque intentar identificar el modelo a partir de lo que estaba definido y tal, pues ha sido un poco una complicación. También que es en el frontend. Yo en el frontend en arquitectura hexagonal ni pajolera idea, ¿eh? Ataca, Adri, ataca. No leen los artículos. Es complejo sobre todo porque, o sea, partimos de la base de que esto es una cosa que ya he oído varias veces cuando se desarrollan estas herramientas, generalmente no salen al mercado siendo pensados como o sea, para que sean utilizadas en una arquitectura, sino como una solución a un problema. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un problema que es cómo renderizo yo los componentes o cómo pinto yo la página web, al final esa herramienta es para eso, para pintar. Por eso cuando planteas una arquitectura, tienes que ceñirte a eso y no verlo en su totalidad. También, como decía Ricardo antes, en el frontend no ocurre exactamente lo mismo. Depende de cómo lo vayas a utilizar. Si tu aplicación es un CRUD, puedes aplicar una arquitectura, pero no vas a necesitar todas las capas, no vas a necesitar todas las definiciones, porque además parte de la lógica de tu aplicación, depende de qué aplicación sea, pero gran parte de tu business va a estar en backend, con lo cual igual en frontend solo necesitas definir la capa de infraestructura donde van a estar por un lado tus componentes y por otro lado tus llamadas a la API, llámese repository, y un punto intermedio que haga de proxy, pero que haga de proxy en la capa de dominio simplemente para el hecho de decir, oye, si me vienen requisitos los puedo escalar y no lo tengo todo acoplado y hago directamente las llamadas desde el componente. ¿Qué te permite eso? Que pues probablemente los que llevamos ya programando más de 6-7 años hemos visto cómo ha crecido el JavaScript y cómo hemos tenido que saltar de framework o de librería cada año y medio, 2 años, porque era la mejor y la más adecuada para gestionar X cosas. El llegar a ese tipo de planteamientos te permite saltar y tu aplicación va a seguir exactamente la misma, solo vas a tener que adaptarla a la nueva forma de pintado, pero tu librería no es quien gestiona tu aplicación. Tu librería se limita a hacer lo que tiene que hacer. Claro. Pero vamos, complicado. Sí, esa fina línea de me limito a hacer lo que tengo que hacer y no meto más de lo que debo es muy fácil de saltar, porque a la mínima que te despistas estás ya metiendo código donde no toca. Tienes que tenerlo muy, muy, muy claro. Que creo que es por donde acaba fallando todo al final. Sí, sí, totalmente. Volviendo un poco otra vez a lo de los ficheritos y dónde los colocamos y demás.
La siguiente pregunta que tenía era un poco cómo, si esto de separarlo con las carpetas que comentábamos antes, Application Domain y Infrastructure, ¿cómo ven dividirlo quizás? O sea, tengo aquí varias ideas, ¿no? Dividirlo quizás por entidades, ¿no? Digamos, por ejemplo, usuarios, y dentro de usuarios tener esta separación, o dentro de usuarios, pues como ya, o sea, mi idea es un poco, o lo que tengo un poco en mente es, si ya nosotros sabemos que el repository es quien se va a conectar con la base de datos y de aquí hacia atrás no va a entrar nada más de esto, ¿no? Y tenemos todo como muy separado, sabiendo en cada fichero qué es lo que tenemos, ¿no? No sé si me estoy explicando, me estoy enredando. ¿Qué ventaja puede tenerlo en unas carpetas como infraestructura, dominio y aplicación? O que ya directamente pues sea por entidades o otro tipo de organización. Si ya cada fichero entendemos que hace lo que tiene que hacer y no se acopla al resto, ¿no? Hombre, a mí en ese sentido, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, tener una carpeta de dominio, por ejemplo, y dentro cada una de las entidades. Porque yo sé que hay gente que directamente buscan el ID de los ficheros, ¿no? Pero a mí me gusta como, para tener clara mi mente, ¿sabes? Ver la estructura de carpetas como súper definida, ¿sabes? Entonces, para mí eso me aporta como estructura, ¿sabes? Y por otro lado, simplemente es eso, ¿no? O sea, a nivel funcional al final es lo mismo. Yo creo que esta pregunta más bien, ¿cómo vas a escalar esto al futuro? Si tú siempre vas a necesitar un monolito, pues realmente yo lo agruparía como siempre, como dominio, infraestructura, aplicación. Pero si tú en un futuro, por ejemplo, quieres moverte a, por ejemplo, microservicios o una arquitectura basada en funciones, sí que lo dividiría en contextos, por ejemplo, que es lo que tú comentas. A lo mejor yo tengo un dominio, como comentaba antes Cristian, yo tengo X dominios que por ahora los voy a tratar como un monolito, pero los agrupo de tal forma de que a futuro, si quiero meter una infraestructura basada en microservicios, me sea muchísimo más sencillo. Entonces, no sé si te referías a eso, Joder, pero eso, yo creo que la pregunta aquí es que cómo va a escalar a futuro esto. No es el presente, sino el futuro. No, y un poco también cómo lo ven, por ejemplo, antes comentaban eso también, ¿no? Que al principio como que es muy difícil y demás. Vuelvo a preguntar a los que a lo mejor llevan menos. ¿Cómo se sentirían más cómodos si en vez de estar pensando esto es infraestructura, no sé qué, tal, esto no sé cuánto, vas y buscas por entidades o incluso por acciones? Y dentro de esto ya tienes todo dividido, que por ejemplo podríamos tener, así como decía user y dentro todas estas carpetas, infraestructura, y tienes como todo lo de la parte de usuario bien separadita, puedes también tenerlo incluso por acción, ¿no? La creación del usuario y dentro de la creación del usuario pues también esto dividido de esta manera, ¿no? Entonces, un poco ver pro y contra de esto a la hora de empezar. A mí personalmente creo que podría ser más fácil, pero no sé, me gustaría que me dijeran ustedes cómo lo ven a la hora de empezar, si es más sencillo, puede ser más complicado. Yo he estado trabajando en proyectos en los que eran un caos en el sentido de eran proyectos de a lo mejor con ficheros de 2000 líneas y demás, y no habían test, o sea, en el sentido de ahí dentro te puedes perder muy rápido, y seguían exactamente esa arquitectura, y gracias a eso más o menos escapabas porque sabías al menos en qué carpeta estaba todo. Un rollo de tengo que tocar algo del usuario, vale, sé que si entro aquí, si hago un control shift F dentro de esta carpeta, voy a encontrar todo lo que necesito relativo a esto. Y en esa parte ha ayudado un montón. Pero no sé, también es cierto que es una forma de trabajar que he visto no de
bastante peso. O sea, hay quien sigue cosas más clásicas, pero la gente más cowboy, por decirlo de una manera, de Node, suele tirar por esa forma en la que separan por lo que llaman ellos recursos, entidades, que es eso. Ahí tienes pues el controlador, el repositorio, todo lo que tenga que ver con él. Yo creo que encaja esa estructura muy bien si vas a hacer una API, en plan, tienes todos los separados, en plan, tienes tu API, ¿no? Y todos sabemos que lo separas por rutas y a fin de cuentas puedes, entre comillas, tenerlo más o menos orientado por las rutas principales, ¿no? Lo que tú dices, users, clients o lo que sea, ¿no? Y si es verdad que, entre comillas, te quitas la parte de la complicación de estar organizando application y no saber qué es lo que va muy bien ahí, porque no tienes duda de que si es user va ahí, sea lo que sea su repositorio y tal, lo tienes ahí. A lo mejor quizás en lo que tenga que ver con interacción entre modelos, por así decirlo, pues quizás a lo mejor ahí sí puede aliarse un poquito más, pero no, o sea, cualquiera de las dos siempre considero lo mismo, es aprenderla, aprender a usarla y es adaptarse también. Y lo que decían, en plan, a lo mejor un proyecto funciona muy bien de esa manera, pero hay otros que funcionan muy bien de la otra. Yo pienso un poco cuando llego a esto, o sea, a mí personalmente me gusta bastante lo de dividirlo en funcionalidades, como comenta yo, de decir, oye, pues tengo mi directorio de usuarios y internamente tengo esto, porque es una decisión que, desde mi punto de vista y en base a lo que yo me he encontrado, permite centrarte y hacer que no colisionen funcionalidades. Es decir, esto que está aquí va a ser para usuario y esto que está aquí va a ser para producto. Y si necesito comunicar uno con otro, lo haré en un punto donde sepa que tengo que hablar con los otros dos, o un módulo nuevo que tiene una dependencia de esos otros dos módulos. Pero me permite llegar a ese punto de granularidad y asegurarme indirectamente de que no se añadan cosas donde no van, ¿vale? Porque al final te queda más sencillo de saber dentro de este módulo tengo al mismo tiempo pues mi repository, mi dominio y este dominio no se mezcla con el otro. Y por otro lado, igual que comentaba Ricardo, lo de los microservicios, ahora mismo en Frontend también aporta mucho, o me está aportando en este caso, el utilizar este paradigma por el hecho de los microfrontend, ¿vale? Tú empiezas con un monolito, empiezas con un frontend único, lo vas dividiendo por funcionalidades y llegado al punto, tienes la posibilidad de decir, vale, pues esto que es la gestión de usuario, me lo llevo un microfrontend y ya puedo trabajarlo de forma aislada en otro proyecto, pero simplemente mover, no tienes que reestructurar y ya te has quitado esas posibles dependencias, lo que te digo, sin haber definido ningún tipo de regla, sino simplemente por organización. Creo que... Perdón. Entonces, No, Adri, esa organización de carpetas a su vez a ti te ayuda a la hora de definir nuevas abstracciones, ¿no? Sí. O sea, de entrada yo no considero que sea sobre ingeniería porque no es que estés generando código adicional para, sino simplemente un directorio que tienes destinado pues, para colocar tus ficheros, pero sí que el que exista ese fichero, sin más, ya cuando alguien entra a trabajar dice, ah, vale, pues si voy a hacer este usuario, ¿dónde va a ir? Desde luego no va a ir en productos, va a ir en usuario, y ya va a ir ahí. Y a un futuro puede que no llegue nunca a ese futuro, pero por un lado organizas tu código y por otro lado te permite indirectamente escalarlo sin problema, porque dice, vale, pues esto que está aquí no tiene o no debería tener dependencia de nada, por lo menos hemos reducido las posibilidades de que por un fallo, por un despiste eso pase y te lo puedas llevar a otro lado de forma más sencilla. Interesante. Claro, pero lo que comentas tú, Adri, haciendo que varios paquetes o varios recursos, como lo quieras llamar, tengan dependencia, va justo en contra de lo que quiere decir Yodra con esto de facilitar entiendo yo, facilitar a la gente que empiece con este tipo de arquitectura la vida, o sea, que les parezca más sencillo. Entonces, si tú empiezas a meter dependencia, yo creo, bueno, hablando de este tema de facilidad para la gente que empieza, igual se les complica bastante ya. Pero la dependencia la tendrías también en el otro lado, quiero decir, vayamos a un caso real.
toda esta gestión. Siempre me gusta este ejemplo porque mete muchos actores. Tú tienes por un lado lo que es el carrito de la compra. Dentro del carrito de la compra vas a tener productos. Y ese carrito de la compra lo gestiona un usuario. No tienes ninguna forma de aislarlos en su... O sea, por un lado, usuarios va a ser independiente y productos va a ser independiente, pero yo sí, la gestión del carrito va a tener que tener una dependencia con los dos modelos. Pero claro, o sea, tú lo gestionas dentro de carrito, haciéndolo de esa forma pues, como propone yo de la City. O sea, es un punto más de complejidad, se podría entender, pero es que si no lo haces así, muy probablemente te encuentres en un futuro con que la definición de los productos está dentro del carrito, que el usuario sabe del carrito y no debería ser así. ¿Sabes? Ese tipo de organización por directorio es lo que te digo, indirectamente te ayuda a evitar dependencias donde no las hay. Es decir, oye, pues el punto en común, ¿cuál es? El carrito. Pues es el carrito quien tiene que saber de las otras dos, pero las otras dos no saben del carrito. Sí, me gusta. Sí, perdón. Que creo que Rubén hace rato quería hablar y... No, es que estaba consultándome otra vez porque me estaba recordando mucho al Domain Driven Design, bueno, a lo que es la fusión de Domain Driven Design y hexagonal, pero lo de separar las cosas por bundle context y tal, pero no. Estaba buscando Sí, información. más o menos va por ahí. Sí, Cristian. No, sin más, era aclarándome la vida, que al final es una manera de obligarte a, si dos entidades necesitas que interactúen entre ellas, es como una señal de que necesitas una nueva entidad y darle un nombre. Y obligarte a pensar qué estás haciendo y por qué y qué sentido tiene. Que al final, no sé, me gusta. No lo he usado nunca, o sea, lo estoy hablando a nivel teórico. Me gusta ese planteamiento de separarlo por entidades y cada entidad tenga sus 3 directorios de, vale, este es mi usuario con su infraestructura, aplicación y modelo. O sea, a mí personalmente me gusta, pero claro, no lo he usado. Entonces, no sé buscarle contras ahora mismo. Y llevarlo un paso más allá a la acción en sí. Ahí te perdí, Yodra. Sí. La acción directamente, por ejemplo, si fuera un CRUD, pues el create user. En lugar de tener sola user con estas 3 capas dentro y todas sus acciones y demás dentro, tener pues separado pues user y dentro tienes la creación del usuario, la actualización del usuario. Sí, sería eso, el usuario con sus use cases dentro, ¿no? Separados por carpetas cada uno y dentro de cada uno y pues si tienes repositorio y lo único que hace es un save, pues vas a tener un repositorio con ese save y Exacto, la infraestructura únicamente. asociada. Exacto, únicamente, en plan, tienes su controlador específico, solamente hace creación, su parte de dominio que necesite para lo que sea, y su parte de repositorio que solamente hace el save. Para mí, en este caso, solamente haría esto si tu dominio no necesita, me explico. Si tú tienes una acción súper recurrente, por ejemplo, una acción de pagos, imagínate, y en el futuro tú quieres que eso escale, por si acaso, sí que lo haría así. Si no lo veo a lo mejor sobre ingeniería, si tu dominio no lo necesita. Porque ahí estamos hablando ya de que se generan exponencialmente subdirectorios, comparado con el ejemplo anterior. Igual ya se va de madres eso. Sí, O sea, no solo ya que engorde tanto a nivel directorio, sino que es más difícil de gestionar a nivel project manager y demás. Y empieza a engordar eso. Y eso. Sí, pero al final estás moviendo la complejidad que antes tendrías en un fillero con 10 funciones a 10 filleros con una función. Sí, es aplicar SRP al extremo, ¿no? Es Claro, como claro. hasta qué punto, cómo de granular y cómo de específico quieres que sea cada directorio y fillero. Pero si va a estar desplegado de la misma forma que estaba antes, no sé, no me veo. ¿Se sirve de algo separar ese nivel? Si no está separado él como un microservicio o algo así.
No sé, son... Yo lo vería útil, en el sentido de... Pues quiero decir, hay veces que es eso, cuando un proyecto ya tiene su tiempito y estamos hablando de bases de código de 5.000 líneas, de 5.000 a 10.000, que ya la cosa ahí se pone interesante. Cuanto más separadas tiras las cosas, hay veces que ayudan en el sentido de sabes a dónde tienes que ir y puedes ir a tiro hecho. Mientras que si es eso, si tienes un archivo en el que tienes el usuario y ahí tienes todas las versiones del usuario, puede ser más complejo, sobre todo, por ejemplo, asegurarte en plan de, ok, y si toco esto, estoy seguro que no voy a tocar nada más dentro de esta clase. O sea, de que no va a afectar a nada más, por ejemplo. Exacto. Claro, pero yo entiendo que lo que dice Yodra es tener un subproyecto para cada acción con sus dependencias dentro. Si, por ejemplo, crear usuario, dentro de ese proyecto también va a estar el modelo usuario, el modelo de entidad usuario, los repositorios de base de datos y todo esto, como lo entiendo yo. No entendí bien ahí, Ricardo. En plan, que no solo separar lo que es casos de uso y acciones en subdirectorio, sino separar desde el controlador, desde fuera, todo en subdirectorio. En plan, un repositorio para crear usuario, un repositorio para editar. Exacto. Sí, sí. Por eso. Un Tendría poco... que tener todas las partes, ¿no? O, Exacto. o una librería con todo lo común y que sea dependencia del repositorio ese. Algo así. Vale, ahí ya veo demasiada duplicidad. Por eso, pues eso es lo que, como lo entendí yo, fue así. Por eso digo que se puede ir de madres muy rápido. Realmente depende de la complejidad del proyecto, ¿no? Yo creo que si el complejo es lo suficientemente complejo y enrevesado, pues esa solución que comenta Yodra pues aporta muchísimo. Porque aunque sí, quizás te vas a encontrar duplicidad de código en algunos sitios, ¿no? Que no quiere decir duplicidad de ¿cómo se Sí, que llama? algo que esté hecho 2 veces porque sí, sino que realmente Sí, exacto. A lo mejor te encuentras un código idéntico a otro en otro lado, pero su objetivo no es el mismo, ¿no? Entonces, Claro, si el objetivo no está duplicado... pero hay que pensarlo bien. O sea, cómo Sí. tratas a las entidades comunes. Porque si yo cambio un usuario aquí y no lo cambio allá, pues chiquita risa, ¿no? No sé. ¿Y cómo se gestiona todo ese proyecto? ¿Cómo se mantiene? No sé, son muchas preguntas. en esos casos yo he de decir que he visto en proyectos que tú te encuentras todo el pitostio y después una carpetita abajo que pone shared, en el que está pues las cosas comunes en las cuales nunca me he atrevido a meterme en esa carpeta, de decir, pero Esa carpeta... Ese es el comienzo del infierno, tío. Sí. Shared, library helpers. El Joker, niño. Sí. El Joker. Sirve para todo, niño. Adri. Normalmente hay 3 carpetas vetadas que son Shared, Utils y Helpers, porque eso se acaba convirtiendo en el cajón desastre. Y Assets. Es preferible siempre, o sea, si tienes un util es porque lo usas en algún lado, ¿no? Pues manténlo ahí. Y si ya tienes la necesidad de utilizarlo en los 2 sitios, busca un punto semántico donde pueda estar disponible para los 2 sitios, pero no te lo lleves completamente fuera para que eso dé pie a empezar a tener un cajón desastre. Y si aún así no lo encuentras, casi mejor que duplica el código, ¿sabes? Así que mejor, porque no sabes cómo va a evolucionar tampoco. O sea, igual en un momento inicial dices, esto es exactamente lo mismo, y después cuando empiezan a evolucionar, tiran por caminos distintos. Y en lugar de decir, vale, pues lo hago cada uno y empiezan a hacer más genérica esa solución que ya era genérica. Claro. Y empieza el caos. sí, empieza esa cosa que en función de lo que le pases te da un barco que te da una jirafa, ¿no? Exacto. ¿Les puedo interrumpir? ¿Aportar algo? Claro, Por favor. Sí. Hace 5 años o así, o quizá un poco más, en uno de los Sócrates yo le oí a Sandro Mancuso dar una charla sobre cómo hacer este tipo de cosas y él le llamaba Interaction Domain Driven Design, ¿vale? DDD con una I latina adelante. Y es bastante interesante la idea y pueden ver esa charla de Sandro en muchos sitios para coger ideas. No sé si lo habían comentado o les sonaba esto, lo habían visto. No. O sea, supongo que eso será lo del tener un subproyecto con
clases comunes entre todos los servicios y después tener los servicios aparte, algo así. Pero no subproyecto, o sea, es organización dentro del mismo proyecto, que creo que a lo mejor ahí no me expliqué bien. Ya, bueno. Yo sí te entendí de esa manera. Yo lo Bueno, entendiendo la de idea que, repositorios separados. No, decían lo mismo. la idea básica que contaba Sandro es que cuando tú ves un proyecto, lo que normalmente esperas buscar o lo que te resulta más natural son las acciones que se pueden hacer con ese software. Y no solo CRUD, ¿sabes? Realizar una compra o realizar un pedido. Entonces, que si ves una carpeta de alto nivel que pone acciones, Y lo estamos Sí. perdiendo. No y tienes, que luego por ahí para adentro te va a ser muy fácil. te perdimos Sí, durante ahí se 20 perdió. segundos. Sí. Poco, sí. Ah, perdón. Perdón. Ya, lo cuento que aquí. No, estás modo robot total. Se los cuento después en un momentito. Ok. Vale, guay. Claro, pues, o sea, yo estaba entendiendo de que eran diferentes proyectos. No, Era- es que iba un poco como lo que decía Ulises. Yo, Ah, claro, vale, vale. mi experiencia también es en proyectos muy grandes y con demasiadas funcionalidades y donde tienes una entidad no, un servicio que hace 1000 cosas y que se interacciona con otro tanto de entidades y demás. Y como que se va mucho de madre y suelen crecer demasiado, acaban siendo un poco locura. Entonces un poco por ahí la idea era como, coño, ¿y qué tal si separamos vamos a más a grano fino, más a cositas pequeñas? Cada acción, pues sus 3 partes diferentes, 3, lo que sea. Y lo tienes todo como mucho más granular. De modo que, así como decían en la parte de que si lo tienes en entidades no vas a mezclar una cosa con la otra, pues al tener cada acción tú tampoco vas a mezclar entre acciones una con la otra porque está muy claro ¿Qué tal, tío? con qué va cada cosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Es más, para mí acción tiene que seguir el SRP, solo tiene que hacer una cosa. Después los casos de uso son los que orquestan estas acciones. Exacto. Sí, por eso hablo de acciones y no hablo de casos de uso, sino Sí, la sí, bueno. acción en conjunto y bueno, esa acción estará dividida en sus 3 partes de arquitectura hexagonal y luego... Bueno, ahora se me oye, ¿no? Además Rubén me oye doble o triple, ahí se acopla. Ahora, ¿Ahora? ahora sí. Vale, pues lo que decía Sandro, así a grosso modo, era que tú tuvieras una carpeta de alto nivel que fueran las acciones que se puede hacer a nivel de negocio, pero no tanto CRUD, ¿sabes? No tanto crear usuarios, sino rollo de negocio puro y duro, en plan, hacer un pedido, añadir elementos a un carrito o comprar, cosas de este estilo, ¿no? Entonces te ves carpetas con ese nombre de acciones. O sea, realmente te ves ficheros, ¿no? Y esas acciones luego tienen un execute. Entonces tienes a lo mejor una clase con un solo método público, función, y que es un execute, y el nombre de la clase es una acción, ¿no? Puedes comprar o, yo qué sé, o cancelar pedido. Rollos así, eso lo hemos hecho en algunos proyectos. Y eso es una de las cosas que él dice que me parece muy interesante, por si quieren buscar eso de IDDT y ver ideas de lo que él planteaba. Pero, y lo bueno de tener todo esto atomizado a este nivel es que, por ejemplo, si tú necesitas no, que una de estas acciones de tu caso de uso puede ser asíncrona, se puede ejecutar mientras se ejecutan las otras, ganas rendimiento ahí por un tubo. O sea, si tú tienes acciones que son servicios externos, por ejemplo, almacena X cosa en S3, o lo que sea, esto se puede hacer de forma asíncrona y puedes ganar muchísimo rendimiento por ahí. Al fin y al cabo, atomizar siempre es bueno.
Sí, aunque él hablaba un montón de orientarlo a lenguaje ubicuo de negocio y tal, no meter acciones que fueran técnicas, ¿sabes? Sino que a lo mejor la carpeta de acciones lo abre algún usuario del experto en el negocio y dice, ah, mira, esta es la parte del software donde se hace esta operativa. Más centrado en eso. O sea, luego no sé cómo metía los repositorios y las otras cosas de infraestructura. No lo recuerdo. Pero es interesante verlo. También es cierto decir que hace unos años de eso, a lo mejor él ha cambiado, pero las ideas son interesantes. Y también que en esa época él no era muy fan de Domain Driven Design, o tenía una relación un poco de amor-odio, como que también me pasa a mí en realidad, porque hay cosas de Domain Driven Design que no acabo de entender y que no me encajan del todo, con lo cual hay que cogerlo con lo positivo que nos sirva bien y lo que no nos sirva no. Pero vamos, yo todo lo que no sea orientarlo a CRUD me parece bien, porque lo peor para mí siempre es el que todo parezca que lo tenemos que ver como un CRUD. Alta, baja, modificación y consulta, y luego las entidades acaban siendo tablas, y eso no es verdad, ¿sabes? No, las tablas, cuanto más lejos estemos de las tablas, mejor. Ya nada, quedan 5 minutillos, no sé si quieren comentar algo más. Yo ya me apunté para mirarme la charlita esa también. La pregunta que quiero hacer yo es, siempre estamos hablando aquí de arquitectura hexagonal, y al final nos acabamos casando con, por ejemplo, generación de IDs en bases de datos. ¿Cómo tratamos eso? O sea, si tú al final tienes una arquitectura hexagonal de puta madre ahí con tu interfaz para por si acaso te cambia la base de datos, pero resulta después que te casas con la base de datos en la generación de IDs, entonces ¿cómo hacemos eso? Yo para eso he visto soluciones bastante chulas como librerías de generaciones de UIDs, ¿no? Identificadores de datos únicos por usuario. Incluso desde el propio frontend, ¿sabes? Te le dan esa tarea en el frontend. No sé si es muy buena práctica. No sé si sería mejor hacerlo desde el propio backend. Pero lo que sí tengo claro es que si es la base de datos la que te lo gestiona, pues tienes ese problema, ¿no? De que estás en... como dices tú, estás... al final es un fake. acoplado al motor, sí. Al final es una arquitectura hexagonal por esa parte. Falsa, ¿no? Entre comillas, porque al final pues, si tienes que cambiar Postgres a Dynamo o a Redis o lo que sea, te quedas en plan, ¿y qué hago yo ahora? Me lo cargo al hombro. La pregunta es, ¿realmente hay algún motor de base de datos que no te genere identificadores y que después no puedas hacer tú una capa, por así decirlo, cuando vas a tirar hacia el repositorio, lo puedes hacer en ese momento? Entonces, abstraes todo el dominio de atrás de toda la generación de identificadores y cuando llega la parte del repositorio, no tengo que hacerlo, entre comillas, en la base de datos. Sí, pero al igual no estoy diciendo identificadores a nivel motor de base de datos, estoy diciendo identificadores a nivel dominio. ¿Sabes? A lo mejor tú tienes algo ahí especial, imagínate que luego tú crees un ID para tu dominio con generación de UUIDs, 256 bits, tal, súper especial, súper específico, y que solo pierdas con otra base de datos. Es un ejemplo, o sea, para pensar en ese tipo de temas. Pues es bueno para discutirlo otro momento. Me lo guardo. A lo mejor sí. Iba a decir rápido, nosotros estábamos haciendo una API nueva y lo que hicimos fue un poco, se genera estábamos generando, o sea, creamos un generador directamente de UUID y lo que hacemos es llamarlo cuando queremos generar el ID en la capa que quieras y ya se lo das a la base de datos, no te acoplas a la base de datos ni nada de eso, lo genera. Nosotros en este caso lo estábamos haciendo en el controller para ya pasar en el controller, era, sí, si no me equivoco, sí, ahora mismo no me acuerdo. Para ya pasar el ID que queremos generar y si todo eso va bien y no nos da ningún error, pues devolverle al front o a lo que sea, al cliente que sea, ese ID, simplemente. Vale,
Yo iba a proponer más o menos una solución muy parecida. O sea, al final, cómo gestionas tú los IDs de cara a la base de datos, él te puede generar los IDs automáticamente, pero tú puedes crearte tu propio campo de IDs. Si vas a muchas plataformas de e-commerce, verás que cuando accedes a un carrito, un pedido, te aparece un hash arriba, que es el ID que utiliza a lo mejor la base de datos internamente, pero cuando tú a nivel de usuario ves el ID del pedido, utiliza otra nomenclatura que es más semántica. Pues igual que tienes un repositorio para persistir tus datos sobre una base de datos, lo que sea, puedes tener un repositorio para generar esos IDs, ¿vale? Pues este repositorio me va a generar estos IDs de producto. Y haciéndolo funcionar de forma conjunta, te va a quedar una entidad en base de datos con 2 IDs, uno que es el propio de la base de datos, con la que tu dominio no va a trabajar, y todas tus operaciones las vas a hacer sobre tu ID desacoplado de la tecnología de base de datos, gestionarla como tú quieres. ¿Sabes? De tal forma que sigue siendo decisión tuya, tus interacciones las vas a hacer haciendo query sobre el ID que tú has generado, pero sí que le vas a seguir dando a la base de datos la posibilidad de que ella tenga sus propios IDs, aunque tú no interactúes con ellos, porque hay bases de datos que te obligan sí o sí a esa generación. A mí me molaría hacer un debatillo de esto también. Más que nada, ya no nos queda tiempo tampoco, si no Sí, yo para cerrar ya, lo que quería dejar ver es que a veces nos centramos mucho en utilizar una arquitectura X super chachi, super guay, y nos olvidamos de estos temas, ¿sabes? Realmente es lo más importante. A ver, estos temas de IDs, puede ser ORM, puede ser lenguajes, puede ser muchísimas cosas, pero eso, dejar la idea esa de no pensemos tanto en cómo hacer X arquitectura, sino y también pensar en posibles vulnerabilidades que puede tener si lo estamos haciendo del todo bien y demás. Me gusta. Me lo apunto y lo hablamos. Pues vamos cerrando por aquí entonces. Les compartiré las notas si escribo alguna. Gracias por venir. Y cualquier otra idea que tengan, pues me lo hacen saber y cuadramos. Y me piensan mesas redondas, cuadradas, hexagonales.